En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 24 de abril de 2025. Pedro Sánchez decide dar marcha atrás, porque ya saben que ayer contábamos que se había enfadado muchísimo Yolanda Díaz y también la cuota de Izquierda Unida respecto a ese contrato en esta operación de rearme, porque se había firmado un contrato con Israel en el que comprábamos balas por valor de 6 millones de euros. Bueno, pues el contrato ha sido rescindido de forma unilateral por parte de España. Eso sí, no se crean ustedes que nos libramos de pagarlo. No, por supuesto que lo vamos a pagar. Esto es fascinante. No, hombre, no, Israel, nada. Bueno, pues les vamos a dar 6 millones y nos quedamos sin la munición, ¿eh? Esto es lo que va a ocurrir. Es el precio, lo que nos cuesta, entre otras cosas, que Pedro Sánchez pueda dormir un poco más tranquilo en Moncloa, porque ya saben que el gran frente abierto es el judicial. A él todo esto le trae sin cuidado. Y ahora solo faltaría que encima pues estuviesen estos poniendo palos en la rueda. Una rueda que cada vez cuesta más empujar y que, con lo que hemos conocido en relación a esos mensajes de WhatsApp y también de ese correo, todos los mensajes que borró el fiscal, que ha conseguido recuperar exitosamente tanto WhatsApp como Google, pues claro, otro frente abierto, pues no. ¿Y esto quién lo paga? Pues usted, querido amigo. 6 millones de euros es la broma del día. Aún así, Yolanda Díaz se felicitaba y decía, ay, qué bien, qué gran victoria de los derechos humanos. La escuchamos. En primer lugar, hemos parado la formulación de un contrato que vulneraba la legalidad internacional en un gobierno, además, que hace de la defensa de los derechos humanos su bandera y un gobierno, además, que condena el genocidio en Gaza. Por tanto, hemos parado ese contrato, hemos conseguido la anulación del mismo y el compromiso con el pueblo palestino es absoluto y no hay relativismo en la defensa de los derechos humanos. Pues así expresaba, claro, algo que no deja de ser sorprendente. Habla de derechos humanos. Solo hay que ver a quién compra armamento España y también a quién vende España. Se pone estupenda Yolanda Díaz. Dice, aquí no, nosotros el relativismo no, esto es falso. Estos son tipos que te dicen que decir a una chica, a un obrero, qué guapa, es un delito, es acoso sexual, pero, eso sí, las mujeres viven libremente en Gaza, sin ningún problema. ¿Qué decir de los homosexuales? Se pasean, vamos, sin ningún temor. Es una esquizofrenia espectacular lo que exhibe Yolanda Díaz y muchísimos ciudadanos españoles respecto a este asunto. Y ya lo fascinante es cuando dice nuestro compromiso con el pueblo palestino. Oiga, el pueblo palestino, anda que no hay palestinos que han sido las primeras víctimas de Hamás. Que pregunten al Fatah. ¿Dónde están sus miembros? Muchos de ellos tuvieron que huir a Cisjordania. Las primeras víctimas es el pueblo palestino, sometidos a la tiranía más aberrante y más deleznable que uno pueda imaginar. Pero son estos tipos los que van diciendo que no, nosotros los derechos humanos. Esto es falso, rotundamente falso. Igual que nosotros siempre estamos con las mujeres. Hombre, depende. Porque si el agresor es un heterosexual blanco occidental, bien. Ahora, como es un poquito marroncito y más del sur, pues aquí que nadie diga nada, que no pasa nada, claro. Como sea de Jovenlandia, ya ni les cuento. Ahí, chitón. Pero bueno, esta es la tontería del día que nos cuesta, como digo, 6 millones de euros. A ver, podría ser mucho peor, también, esto es cierto. Pero luego hay otra que es muchísimo peor y que conviene recordar, que es la corrupción institucional, que es por donde empieza todo. ¿Y quién mejor que Óscar Puente para demostrar el nivel tan bajo de la clase política española? Un tipo que es ministro y que hoy acudía al Senado en esas comisiones que se realizan, que en realidad, pues a ver, valer, pues no vale para mucho. Pero sí para una cosa, para darse cuenta del pésimo nivel, para darse cuenta de cómo un macarra como Óscar Puente puede estar al frente del ministerio que cuenta con un presupuesto, vamos, que no es menor, ¿eh? El más importante de todos en este sentido. Y al respecto de Jessica,
una de las mujeres que acompañaban la vida amorosa de don José Luis Ábalos, pues decía que esto de 900 euros, que ya ves tú, hombre, que tampoco era para tanto, que es un trabajo que no... La gente no se mata por ello. No es broma, lo escuchamos. Esos puestos no eran precisamente puestos muy demandados. Sí, señor Puente. En Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que o la gente se pegue. Ya ves tú, 900 euros. Sí, tampoco... Que además es que es mentira. Fueron más de 30.000 euros los que acabó recibiendo Jessica por no ir a trabajar, que esto también es relevante. Simplemente era pues como si hubiera tocado el sueldo en Nescafé. Igual. Y no iba a trabajar. Más de 30.000 euros. Tanto es así que el ordenador portátil que le dieron se lo regaló una amiga. Dijo, es que esto no lo uso, lo quieres tú. Porque yo aquí no le doy ningún tipo de uso al ordenador portátil. Bueno, pues esto un ministro se planta ahí, lo dice, y no pasa absolutamente nada. El desprecio con el que hablan respecto al dinero del contribuyente es mayúsculo. Pero también gran parte de responsabilidad tiene el pueblo español, que son los primeros que no tienen ningún tipo de amor propio y que les da exactamente igual. Dices, pero si es que no es la cantidad. Da igual que sean más de 30.000 euros, da igual que sean 100.000. Es más, si nos ponemos, hombre, el grueso de los presupuestos generales del Estado, económicamente, pues tampoco el país se va a arruinar. Ahora bien, lo que significa que un ministro diga estas palabras en el Senado, con ese desprecio de, pues si eran 900 euros, ¿qué esto qué más da? Oiga, que es dinero suyo, que es dinero del que sí que va a trabajar, del que se chupa largas horas en esas cercanías, si es que tiene suerte que funcionan, o que coge trenes a ver si llegan o no llegan, que está ahí Óscar Puente, es el que lo gestiona todo esto, rodeado de una masa y de una muchedumbre que llega agotado a su casa y tarda 3 horas entre que va y vuelve, por 1.200 al mes, bueno, pues diciendo que, oiga, ¿pero qué quieren? Si era una cantidad irrisoria. Bueno, pues si ese no se indigna, cuando están insultando a la cara, pues ¿qué quieren que hagamos los demás? Pero ahí no se quedaba el asunto. Proseguía y se enfrentaba con el senador Pelayo de Vox. ¿Va a responder alguien acerca de estos indicios más que evidentes de corrupción? Dígame, porque usted dice que viene quien son de paz. Yo no. Mi partido ante la corrupción no viene nunca en son de paz. Sí, lo estamos viendo en Valencia. Lo estamos viendo en Valencia. No, señor Lo Puente. que hacen ustedes cuando hay señor corrupción. Puente, los responsables de lo sucedido en Valencia son ustedes en primer lugar. Sí. Y ese señor sí. ¿De qué se ríen ustedes? Pues sí, partiéndose de risa. Claro, el relato. Que en eso es verdad que la PSOE, pues en fin, teniendo enfrente lo que tienen para la derecha, es que es pésima para la propaganda. Porque la democracia es repugnante. Pero si uno juega a la repugnante democracia, pues hombre, por lo menos juega bien. La PSOE sí que se encarga de que su relato, porque es de lo que trata, es el relato, acabe triunfando. La prueba está en que cuántas manifestaciones ha habido en contra del gobierno central respecto a su papel con la catástrofe ocurrida en Valencia. Ninguna. Contra Amazon, pues uno ya ha perdido hasta la cuenta. Han conseguido imponer el relato. Igual que con la cuestión de la pandemia. Que no deja de ser llamativo que todo esto de las mascarillas, el caso Jessica, etcétera, etcétera, es muy sencillo, es tan sencillo como decir, oiga, ¿ustedes estaban robando el dinero mientras los españoles se morían asfixiados en los hospitales? Porque es que este es el punto. Estos tipos que dicen que no, es que las víctimas son los que estaban votando el mismo día que todavía se estaban ahogando bajo el agua decenas de personas el nuevo Consejo de Radio Televisión Española. Es que es una posición de inútiles que no hay por dónde cogerla. También se enfrentaba al Partido Popular, el macarra Óscar Puente, de esta forma. Requerimientos de documentación. Pero usted sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Uh-huh.
Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en INECO. Porque por lo menos Con el eso PP. es lo único Con que el le PP. exigieron, lo único que le exigieron ustedes Pepe. a la señorita. Oiga, un momento. para trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernal. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. Pues suspendía la comisión 5 minutos el presidente de la misma ante, pues ya les digo, esto es ministro, ¿eh? Es un ministro del gobierno español. Hablaba de leer y escribir. Hombre, también, aunque no supiese, está el caso de María Jesús Montero, que también es ministra, ¿eh? En el PSOE, perdón, en la PSOE, pues ahí cabe todo el mundo. La Casa del Pueblo llaman a las sedes. Y tanto y tanto. Y concluía Óscar Puente diciendo, yo no sé cómo pasaré a la historia. Un tipo que, en fin, la verdad, que lo único que ha hecho es de que está al frente del ministerio, es como digo, hacer la vida imposible a cientos de miles de usuarios que cogen trenes. Pero seguramente, y esta es la gran paradoja, anda que no habrá, por pura estadística, numerosos votantes de la PSOE que, a pesar de verse afectados diariamente por estos problemas, pues seguirán votando, porque es que es una secta fanática. Así despedía Óscar Puente la comisión. No, le decía que no sé cómo pasaré a la historia. Fíjese, lo que me toca a mí esclarecer después de 6 años de que ocurrieran estos hechos. Yo le voy a decir cómo van a pasar ustedes. Ustedes van a pasar a la historia como los encubridores del responsable de la muerte de 227 personas. Así es como van a pasar ustedes a la historia. Y lo peor de todo es que tiene razón, porque conseguirán imponer su relato. Ahora bien, lo conseguirán al corto o medio plazo, porque sin duda, cuando nosotros ya no estemos aquí, y cuando alguien le dé por ver las comisiones que se celebraban en el Senado y vean a un tipo como Óscar Puente, costará creer que eso fue ministro. ¡Comenzamos! Como cada jueves, tenemos el privilegio de contar con nosotros a Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y como cada jueves, Gabriel Albiac, encantadísimo de estar aquí con todos tus amigos. ¿Con qué quieres abrir fuego, eh? Porque como hemos vuelto verás, de Semana Santa, ¿eh? Verás, la media mañana me ha descolocado, porque yo de entrada había pensado en un asunto francamente regocijante, que hay que animar un poco la cosa, que ha sido la intervención en el Senado de este señor que asombrosamente es ministro, que se llama Puente y es ministro de esos ferrocarriles que cada 2 por 3 dejan a los viajeros tirados. El otro día una amiga me mandaba un mensaje desde el interior de un túnel camino de Asturias, en el cual el tren se había tirado 2 horitas de nada encerrado. Pero bueno, el señor Puente, nadie le puede negar que realmente es regocijante cuando abre la boca, y que las declaraciones que ha hecho ante el Senado diciendo que hombre, que lo de la empleada afectiva del señor Ábalos tampoco era tan relevante que le hubieran dado un contrato de 900 euros, porque nadie se pega por un contrato de 900 euros. Ha dicho y se ha quedado tan contento. Yo entiendo que el señor Puente es razonablemente joven y no debe tener hijos en edad laboral. Los que tenemos hijos, en mi caso hijas, en edad laboral, sabemos hasta qué punto un titulado superior de las carreras con más peso de siempre en el mundo laboral español, en estos momentos se da de bofetadas, literalmente de bofetadas, por tener uno de esos contratos de 900 euros que el señor Puente desprecia tan olímpicamente. Digo yo que el señor Puente debe estar montado en el dólar lo suficiente como para poder despreciar a la enorme cifra de licenciados, de jóvenes licenciados españoles, que no tienen más remedio que ajustarse a eso. Claro que yo entiendo también que el señor Puente le parezca una nadería, teniendo en cuenta que la empleada afectiva del señor Ábalos había negociado con él cobrar en total una cantidad mensual equivalente a la del sueldo de ministro del señor Ábalos. O sea que no le falta razón al señor Puente. Es una nadería. Pero ya te digo, a media mañana ha habido algo que me ha descolocado y lo siento porque esto era mucho más festivo.
Pero es que la declaración del gobierno a media mañana anunciando la rescisión unilateral del contrato de armamento, en concreto de compra de proyectiles, con una fábrica de producción israelí, va mucho más allá de las sensateces más básicas. Digo, plantear esa cuestión es ignorar algo, Jano, que todos deberíamos tener a la vista. Si tú tomas el último balance de ventas militares españolas, y eso es público, no hay ningún secreto al respecto, España el año 2024 vendió material bélico a 88 países. De esos 88 países, 19 están considerados como dictaduras y 16 como semidictaduras. Vale, el gobierno español vende material militar sin el menor problema a dictaduras proclamadas como tales por los organismos internacionales, pero le resulta una ofensa ética el comprar, porque no es vender, el comprar material a un país con un sistema legal, político y jurídico estrictamente constitucionalista. Naturalmente digo que eso en sí mismo resultaría obsceno por su propia irracionalidad, pero no nos engañemos, Jano, no es esa la motivación del gobierno español. La motivación del gobierno español, lo que le permite vender ametralladoras al último cacique asesino de la peor de las dictaduras tribales en el África profunda, y sin embargo le impide hacerlo a un país homologable en términos políticos a las democracias europeas, lo que se lo impide es sencillamente la imposición de dos aliados que son los que hoy deciden de la permanencia de su gobierno. Podemos, pero sobre todo y por encima de todo, Sumar, que a través del portavoz del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida había ya declarado que tumbaría al gobierno si el gobierno consumara esa compra. Naturalmente, la situación, llegados a ese punto, es terrible. Porque, vamos a ver, Jano, hablábamos de armamento, pero España ha comprado mayor cantidad de crudo, de gas, a Putin durante los años de la guerra de Ucrania de las que había comprado en los años anteriores. Casualmente, el señor Putin es un aliado fervorosamente defendido por los señores de Izquierda Unida, por extensión por los señores de Sumar. ¿Qué sucede? Pagar en enormes cantidades, porque no hay comparación, naturalmente, en enormes cantidades la aportación energética de Rusia sin el menor reparo, sin el menor remordimiento de que Rusia esté bombardeando Kiev un día así y otro también, es eso infinitamente más grave que, más importante que hacer exhibición ante Israel de algo que reposa sobre una falacia insostenible. El gobierno israelí está cometiendo un genocidio, dice el gobierno español, y el gobierno español olvida algo absolutamente elemental, que tras la matanza de miles de ciudadanos judíos el 7 de octubre de hace un año y medio, el gobierno israelí solo plantea una cuestión previa para detener la guerra, solo una: la liberación de los rehenes que mantiene Hamás en su poder en contra de cualquier tipo de legislación militar, de legislación de guerra, porque estamos hablando de ciudadanos civiles. Si en estos momentos Hamás ha sufrido, efectivamente, y así es, la tragedia de decenas de miles de muertos, únicamente a los dirigentes de Hamás que han decidido
acarrear la muerte que sea necesaria, siempre y cuando no se devuelva a los rehenes secuestrados, digo, sobre esos rehenes, sobre esos dirigentes de Hamás, se supone que debería caer la condena moral de cualquier ciudadano racional, de cualquier Estado racional, pero, Jano, la ministra Sira no sé cuántas, la vicepresidenta, ¿cómo se llama esa señora? Yolanda Díaz. ¿Díaz se llama acaso? Yolanda. Y no vamos a engañarnos. El señor Sánchez viven en la aberración de considerar que aquel Estado que se defiende y que exige la liberación de sus ciudadanos debe ser considerado como un delincuente al cual ni siquiera se puede permitir lo que se permite en las peores dictaduras, el intercambio comercial. Pues bien, en este caso, esa broma le costará al gobierno español 5 millones de euros, pero sobre todo le costará, si te lees ahora mismo, en este mismo momento, la prensa israelí, puedes ya ver la reacción del Estado de Israel, le costará, digo, el mayor desprestigio internacional al que ha podido caer, en el que ha podido incurrir un gobierno español. La hipocresía habitual de Sánchez, que bueno, cada día es una cosa. Ayer Marlaska decía que no, hoy ya sí. También lo del fiscal, tienen otros problemas, dicen, oye, mira, pues no marees, da igual. Si es que no tiene ningún tipo de moral. Gabriel, ¿qué vamos a decir? No hay moral de ningún tipo, pero fíjate, yo muy pocas veces me he encontrado con que una decisión del gobierno español a los 30 minutos haya tenido reflejo con estupor por parte de buena parte de la prensa internacional. Sí, a ojos del mundo, España la verdad es que, en fin, la imagen no damos, ¿eh? A ojos del mundo es abochornante, porque naturalmente que todo el mundo está horrorizado por lo que está pasando en la guerra de Gaza. Pero naturalmente que el que no sea un bárbaro sabe perfectamente la condición elemental con la cual esa guerra quedaría automáticamente detenida. Jamás sigue manteniendo rehenes a un grupo de prisioneros de los que no sabemos ni siquiera, a un número de civiles de los que no sabemos ni siquiera si están vivos o si están muertos. Y jamás prefiere matar masivamente a su población antes que liberar a esos rehenes. Pues así es, pero sobre eso no hay condenas. Te vemos la semana que viene, querido Gabriel. Nos vemos. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Chao. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos un día más a Juan Andrés Rubert. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Hay que recelar siempre del que se cuestione a sí mismo cómo va a pasar a la historia. Estaba escuchando a Óscar Puente ahora y digo, pero vamos a ver. Óscar Puente. En fin, que es que ni siquiera los que han sido grandes referentes históricos se hacían esas preguntas retóricas. O sea, es un poco, en fin, hay que tener humildad. Es Óscar Puente. No, ya. Que encima ha estado como si estuviera en la barra de bar. Él y los de enfrente, ¿eh? O sea, una cosa es lamentable todo. Pero bueno, es lo que tienen las comisiones de investigación en el Parlamento. ¿Sabes quién debería pasar a la historia a ser mucho más conocido? Que de hecho le deben un busto. A ver, sorprende. Esto quería Antonio Escotado. Hombre, mira, ¿ves? Es que mira. Él no se preguntaría a sí mismo cómo pasará no. la historia. No. Y ya le estamos aquí haciendo el reconocimiento. Por supuesto. Y encima su hijo, mira lo que me ha regalado Jorge. A ver. Mira qué camiseta más molona. Qué chula. Ahí el está. Mundo progresa cuando los políticos duermen. Eso es. Pues ahí lo tienen. Qué gran cita, ¿eh? Qué gran cita. Sí. Pues esta camiseta, ¿sabes dónde la puedes comprar? ¿Dónde? En la emboscadura.com. Laemboscadura.com. Fenomenal. Que lleva el hijo de Antonio, Jorge. Pues fantástico, oye. Así que, magnífica iniciativa. Además, llevar ahí una cita molona de Escotado. Tienes muchas para escoger. Qué chula. Esto para dormir. Así te inspira. Exacto. O para hacer deporte también puede servir, ¿no? No, eso Si alimentas las mentes de los que tienes alrededor. Escotado no hacía deporte. Entre máquinas. Con buen criterio. No hacía deporte. Bueno, se lo perdonamos al bueno de Escotado. Por supuesto, faltaría más. Vamos con García Ortiz, claro, fíjate. Mira, otro que no pasará a la historia precisamente por ¿cómo su vamos? brillantez. Óscar Puente, Escotado, García Ortiz. García Ortiz. Esto es así, son queridos como amigos. los picos de la bolsa cuando Trump anunciaba lo de los aranceles. Pues igual. Pues a nivel de intelecto, ¿no? En Tal este cual. caso.
pues ha recibido un segundo mazazo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque WhatsApp ha enviado al juez Hurtado desde Estados Unidos más información sobre los mensajes de su teléfono móvil. Al igual que con los datos remitidos desde Irlanda, el juez Hurtado pues, ha ordenado a la UCO que analice toda la documentación y declara secretas las pesquisas. Además, el magistrado pues, ha subrayado que la petición de información que ha realizado tanto a Google como a WhatsApp parece haber sido exitosa. El instructor ha abierto piezas separadas que ha declarado, como decimos, secretas para guardar esa documentación y ha dado pues, a la Guardia Civil un mes para que analice todo ese material. También que le vaya informando poco a poco, de manera periódica, de todo lo que se vaya conociendo de ese análisis, cada 5 días aproximadamente. Y recordemos que Hurtado, ante la oposición o la obstrucción a la justicia manifiesta, pues optó por solicitar cooperación internacional en esta causa después de que García Ortiz se deshiciese de su móvil y la copia de seguridad en plena investigación judicial, precisamente el que más ejemplo debería dar de cómo se tiene que cumplir la justicia. Así que veremos lo que sale al final de esos mensajes borrados, que yo creo que le van a confiscar las fotos hasta de la primera comunión a García Ortiz. De momento han acotado, de momento. Eso es algo que veamos que hay otras cuestiones que también tendremos que investigar. O sea que sí, un mes vamos a tener que esperar. Un mes va a estar la UCO, que le va a ir informando periódicamente, como he señalado, cada 5 días de, oye, pues mira, aquí hay cosas. De 10 a 11 dijo esto, de 12 a 1 tal. Qué ganas tengo de verlo. Saldrán cosas, desde luego. O sea, de verlo en prisión, claro. Eso, yo ahí soy un poco más reticente, no porque no lo desee, no lo deseo porque le tenga inquina, sino porque, oye, has incumplido tu mandato y también la ley, pues chico, es lo que hay. Si hay condena, al trullo. A ver. Sino porque ya está moviendo ahí sus tejemanejes entre las diferentes salas para que no le juzguen demasiado. Bueno, pero es que esto es el Supremo, claro. Claro, aquí estamos hablando del Supremo, efectivamente. Sí. Que es lo que nos queda en realidad. Olvídate de todo lo demás. El último dique de contención, sí. Olvídate de todo lo demás. Hurtado, Peinado, toda esta gente es la que... Un puñado de jueces, depende nuestro futuro. Sí. Precisamente a los que más acusan. De lawfare, de corruptos judiciales y políticos. Y bueno, pues sabemos que algo están haciendo, por eso les critican tanto. Por eso los odian. Vamos ahora con el Papa. Los cardenales ya... Luego vamos a ver en la tertulia un corte repugnante y lamentable. ¿De cómo se llama la reportera esta de La Sexta? Andrea Ropero. Eso, una cosa... Sí, en fin. Es que además es el claro ejemplo del análisis superficial y vacuo de todo lo que está ocurriendo estos días en el Vaticano, pues que solo hay un análisis político. Y como político pues se queda en lo superficial. Y claro, le va preguntando a los cardenales pues como si fueran pues eso, concejales de festejos de un pueblo. O ¿no? las primarias del PSOE. O un comité federal, efectivamente. Y, ¿usted qué piensa que va a salir? Que no sé qué, no sé cuándo. Oiga, perdone, pero esto es una cosa mucho más seria. Luego lo vemos en la tertulia. No es el intermedio. Vamos a analizar no tanto el quién, sino el qué, que es lo que se están cuestionando estos días los diferentes cardenales. Ya se ha producido la primera de las congregaciones generales, que son reuniones entre esos 252 cardenales previas al cónclave para analizar cuál debe ser el rumbo y el futuro de la Iglesia Católica. Hoy, por cierto, es el segundo de los 3 días en los que va a estar expuesto el cuerpo del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Hemos vuelto a ver a miles y miles de fieles entrando en esa basílica, unos 61.000, según los últimos datos, para dar su último adiós al difunto Santo Padre antes del funeral de pasado mañana sábado a las 10 de la mañana. Se está hablando, como decimos, mucho estos días del futuro Papa de la Iglesia Católica, pero quizá la pregunta pertinente y cautelosa sea sin duda la de qué se espera del próximo pontificado, y eso es lo que alcanzan a decir algunos de los cardenales. Una de las respuestas la ha arrojado el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, al que escuchamos. I'd love to see somebody with the vigor and the conviction and the fortitude of John Paul. I'd love to see somebody with the intellectual wattage of a Pope Benedict. I'd love to see somebody with the heart of a Pope Francis. A mí me ha convencido. Sería, no, y aparte sería una combinación maravillosa. No estaría mal. La fortaleza y la personalidad de Juan Pablo II, el poder intelectual de Benedicto XVI y el corazón y la cercanía de Francisco. Obviamente, si juntas todo eso, pues puede salir un papa francamente muy bueno. A mí también me valdría con el corazón y la cercanía de Juan Pablo II. También,
También, que la tiene. San Juan Pablo II, el grande, como dice Ricardo, por cierto. Vamos con nuestra grande, la grande de España, Yolanda Díaz. Ay, Yolanda, que ha anunciado pues que el Consejo de Ministros va a aprobar por fin antes del trámite en el Congreso de los Diputados, la reducción de la jornada laboral, que sé que, Jano, lo estabas esperando. Hombre, yo como autónomo, claro, esto. Exacto. Tus 37 horas y media semanales, ya sabes, cuando lleguemos al jueves, diremos, pues a mitad programa pararemos y pues, bueno, ya hemos cumplido todas las horas de trabajo y ya está. Y vivirás más, según Yolanda Díaz. Hombre, si es a qué precio, claro, es que esta es la gran pregunta. Pero, oye, ¿tú no quieres vivir hasta los 95? Hombre, depende. En la cabeza de Yolanda Díaz no me gustaría vivir ni hasta los 45. Es que, entonces, imagínate todo lo que se tiene que pasar por esa cabeza, ¿eh? Si es que se pasa. No es fácil, Qué movida, gestionar eso. Mente atormentada. Bueno, como decimos, el Consejo de Ministros va a aprobar el próximo martes 29 de abril el proyecto de ley de la reducción de jornada laboral, como decimos, a esas 37 horas y media. Actualmente son 40 semanales para que comience su tramitación en el Congreso. El borrador, en forma de anteproyecto de ley, había recibido la luz verde del Gobierno en primera vuelta el pasado 4 de febrero y, como decimos, casi 2 meses después va a ser enviado a la Cámara Baja para su tramitación, para su negociación parlamentaria. Hay que recordar que la iniciativa de Sumar no tiene garantizada todavía que vaya a reunir los votos suficientes. Mientras tanto, aseguraba la vicepresidenta, Yolanda Díaz, que era una medida que la gran mayoría de los españoles demandaba. La escuchamos. Es la medida que más desean y valoran el conjunto de los españoles, voten a quien voten. Yo lo he dicho en muchos actos en mi país. Convirtamos lo que es sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento. No va a ser fácil, compañeros y compañeras. Nos vamos a tener que dejar la piel y os pido que lo hagamos con inteligencia, con argumentos, con la inteligencia de saber que cuando trabajamos menos no solamente vivimos más, sino que hacemos una tarea democrática sin precedentes, que es repartir la productividad en el conjunto de España. ¿Dónde ha sido el Congreso? Me hace gracia, Jano, porque ha sido un congreso de industria de comisiones obreras en Toledo. En Toledo. No me canso de decirlo en mi país. Exacto, territorio independientes como Andorra o Liechtenstein, pues está ahí, ¿no? El reducto, nuestra Jerusalén, pues resulta que ahora es un sitio ajeno a España, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Jano? También forman mucho de ese lenguaje perverso que emplea esta gente. Yolanda Díaz, la palabra España no existe para ella, ¿no? Entonces, claro, siempre dice en nuestro país, entonces yo siempre apostillo en nuestro país, antes llamado España, pues entonces, claro, dice, aparte de todas las bobadas que ha dicho, que engloba, que no son pocas, es que claro, nos lo pone a huevo al final, que aquí no es cuestión de descalificar por descalificar, pero es que al final coges ahí una amalgama de términos y empiezas a agitarlos en la batidora, entonces, claro, democracia, derechos, compañeros y compañeras, ya la cosa, en fin, empieza a ser... Hay una cosa que es dramática. Dramática. Y que tienes razón, y es que la mayoría de los españoles, en concreto más del 75%, está a favor. Claro, por eso ha dicho lo de que independientemente del partido... Del partido o sea, lo fuerte es que en eso tiene razón Yolanda Díaz. Claro, dicen, oye, y lo sabe. ¿Tú estarías dispuesto a trabajar menos cobrando lo mismo? Porque este es el tema. Y te dicen, sí, claro. Cosa que no pasa en otros países. España. La mediocridad. Sí, es una cosa impresionante. El trabajo es maravilloso. Es un aburrimiento los domingos, por ejemplo. Domingo es un día aburridísimo. El mejor día de la semana es el lunes. De lectura, de reflexión. Eso lo decía mucho Herrera cuando empezaba el lunes. ¿Le gustaba los lunes? Que era el mejor día de la semana. Es que lo es. Pues el domingo está... Bueno, a ver si hay toros, bien. Porque tiene el plan molón. Cambia la cosa. Ahora San Isidro. Por supuesto, sí. Nos tendremos que refugiar en las ventas. El único lugar en el que todavía impera algo de verdad. Donde pasan cosas de verdad. Sí. Porque claro, imagínate. Exacto. Hay una frase muy buena de Orson Welles sobre los toros, que era un gran aficionado a los toros, que decía, la plaza de toros, lo que ves ahí es como el cine, solo que a los actores les pasan las cosas de verdad. Efectivamente. Mueren de verdad. No sabes cómo va a terminar. No sabes cómo va a terminar. No es como una obra de teatro, que ya sabes principio, desarrollo, ¿no? Esa gran gente del Hollywood de los años 20, sin trampa ni cartón, que venía aquí a España y claro, se quedaba fascinada con todo lo que veía aquí. Mientras tanto, nosotros somos los que denostamos esa España. En fin. Nos refugiaremos. Ahí estaremos, por supuesto, en la catedral. Es lo único que nos catedral queda. Pagana, pero catedral, Las Ventas. Un gran templo, sin duda alguna. Lo único que nos queda, Juanín. Esto es así. Eso es verdad. Ya está. Eso es verdad. Vamos a tertulia.
Damos ya la bienvenida a Hermenegildo Altozano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jano? Encantado de volver después de que me hayas tenido metido en la nevera unas semanas. Esto no es cierto. No coincidía. No, ya sé, venía bien. Ya sé que no es cierto, pero coño, hay que darle un poco de vidilla a esto y que la gente viese qué habrá ocurrido. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Sí, es que fue muy desagradable el encontronazo. Claro. Pero bueno, al final no hay nada que el tiempo no cure. Efectivamente. Así que ya estás aquí con nosotros. No venía porque no podía. Que luego alguno no se lo cree. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué querido? tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Pues bien, yo vengo del calor, o sea que nevera poca, porque ha llegado de golpe, ¿no? La ¿Sí? primavera, verano, por lo menos yo la vivo así, o sea, total. Ya estamos a 20 y pico grados, o sea, bien, ¿eh? No me quejo. Hombre, a ver, es que hemos pasado un mes muy duro, ¿eh? Sí. Que parecía esto, no sé, una cosa así barbárica, estilo Yo creo que era como una especie nórdico. Un castigo divino, ¿no? Parecía una especie de maldición bíblica, ¿no? Dice, pues ahora vais a tener lluvia, ¿no? Pero bueno. Miguel Rovira. ¿Qué tal estás? Muy bien. Hoy la corbata mola más. Siempre mola, lo que pasa es que tu gusto es difuso y lo que pasa es que de vez en cuando aciertas. Sobre todo es que Jano no puede hablar de corbatas, claro, porque él no practica. Agradezco que otro invitado me rescate con este tema, porque sabes lo que he estado solo muchas veces, pero ojalá llegue el día que podamos comentar la tuya, Jano. Bueno, va a llegar, ¿te acuerdas que dijimos? Sí, lo prometiste. El último programa, es que los miércoles es la tertulia de las corbatas. Sí. Bien todos encorbatados. Vale. Entonces ese día vendré también con corbata. Me parece estupendo. Pero el último miércoles de la temporada. Y ahora es que corbata solo tengo una. Bueno, tengo dos. Sí. Parece que una es muy fea. Lucas se solidariza contigo, por lo que veo. Es para dar igualdad a la mesa, porque me parecía mal que venir todos con corbata y el presentador. No es fácil dejarme en evidencia. Perdón, no es difícil, es muy fácil hacerlo. Oye, evento B1. ¿Tú vas a estar, Hermene? Bueno, Dios mediante estaré. Además estoy deseando porque me parece que es necesario. Y luego, aparte, oye, un 9 de mayo, ¿qué mejor cosa tienes que hacer que ir al Hombre, hay toros, CEU? ¿eh? Bueno, ya, pero... Empieza San Isidro. Pero sí, pero ¿cuántas corridas son San Isidro? 23. Sí, no, pero... Déjale, no le entretengas mientras boicotea su propio evento. Continúa, Jano. Exacto. Él dice, no vayáis, que hay toros, que además es un viernes por la tarde, luego Luca dirá, va a hacer calor seguro, oye, qué mejor sitio que estar, y yo estoy aquí diciendo, qué mejor cosa que hacer, que ir un viernes por la tarde de mayo, que hay toros de San Isidro, va a hacer un tiempo espléndido para que usted se vaya de puente, pues mire usted, qué cosa mejor que ir al evento de Bio. Pero ¿hay dress code con corbata o no? O sea, ¿se puede ir los sin corbatas? Podemos... No hay problema. No hay problema. No hay problema. Mira, vamos a mirar el cartel para que lo veáis. El cartel no de toros. Es que además hay una corrida interesantísima, el 9, pero para que veas, nuestro compromiso por la verdad y la libertad llega hasta el punto de no ir a la primera corrida de San Isidro. Para que veas. Tenemos la mesa económica con Daniel Lacalle, Manuel Llamas y Luis Fernando Quintero, que modera Nacho Bongiovanni. Luego la mesa en la que estás tú, Hermene, que estás con Villanueva y con Fresneda. No hará falta que te grabe Villanueva porque ya lo grabaremos nosotros. Entonces, bueno, lo hará después. Bueno, en verdad lo grabarás. Lo hará después y luego cuando terminemos me colocará un micrófono, cosa que le agradezco un montón porque lo paso en grande en las conversaciones con Villanueva y entonces habrá doblete. Claro, tendrás, es verdad. Sí. Trabajarás doble. Como las sesiones de los cines antiguos que veías dos películas y el nodo. Sí. Pues esto ocurrirá y modera Álvaro Bernat. Pues está fenomenal. Y luego medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, Mario Noya, Rubén Arranz y Ricardo Ruiz de la Serna. Y ahí estaré moderando. Genial. Y esto lo hacemos con el CEU y con la FIL. Entonces, para los que no sean socios, y todavía están a tiempo, porque los socios tienen el privilegio de ser los primeros en reservar. Ya se han agotado más del 60% de las entradas. Oh, está muy bien. Entonces, los que son socios han recibido un correo electrónico. Si quieren venir, pues pinchan y reservan su entrada. Y los nuevos socios también estarán recibiendo un correo electrónico con ese enlace. Y ya mañana el privilegio se acaba. Todo tiene un principio y un final. Es que si y abrimos al público. Es que si no, deja de ser privilegio. Claro, si esto es siempre así, entonces no es así. Así que ya lo saben, los que sean socios y estén ese viernes 9 de mayo a las 5 de la tarde empezamos y concluirá en torno a las 9 de la noche el evento. Vamos a ponernos... ¿Qué queréis hablar? Tenemos dos temas. Vale. El tema del Papa, yo lo dejaría para el final, si os parece, empezamos con Óscar Puente. O sea, en realidad es una pregunta que no os vaya a dar ningún tipo de oportunidad. Sí que hay disociación temática, ¿no? Claro, es decir, una cosa es como hablar de, no sé, de los tebeos tirados rastreros y hablar luego de Platón y Aristóteles, ¿no? Es que es la misma distancia. Es que vamos a recuperar así una comisión que daba vergüenza ajena
que Óscar Puente, a pesar de que ya estamos acostumbrados, es un macarra, es una cosa espectacular. Juanín, repasamos alguno de los cortes que hemos dejado, porque claro, ha sido muy larga. Hemos sacado unos cuantos, pero tampoco. Comisión de investigación en el Senado por el caso Koldo. Hoy era el turno del ministro de Transportes, Óscar Puente. Ha dejado varios titulares y entre ellos un rifirrafe con el diputado popular Francisco Bernabé, que le preguntaba constantemente por esa relación, si conocía de antemano a Jessica, la expareja de José Luis Ábalos, cuando era ministro de Transportes. Este ha sido uno de los momentos. Sí, digo que no y añado, no la conozco de nada, no he tenido la más mínima relación con ella, pero también le digo que tiene usted muy mal estilo, empieza usted con mal estilo. Ya me sacó usted una foto de mi hija en esta comisión, en la anterior comparecencia, y veo que viene usted en la misma línea. Yo no estoy investigado por nada. No soy objeto de la investigación y, por tanto, tráteme como una persona que no es objeto de la investigación. Me puede usted preguntar aquí si conozco al Papa, le diría que sí, o al que acaba de fallecer, o conozco a quien sea, pero eso no es objeto de esta investigación, ¿vale? Aquí es objeto de investigación todo lo que tiene que ver con no tener tan mal estilo, no tener tan mal estilo. No se ponga usted... Ese ha sido el tono general durante esa comparecencia. Sí, amenazando luego al presidente de la comisión. ¿Usted que está aquí de adorno? Le decía así, este era el nivel, muy fuerte. Miguel. Bueno, a ver, en primer lugar, preguntarse hasta qué punto van a seguir siendo noticias estas cosas, porque es lo normal, ¿no? O sea, si tú tienes un macarra de ministro, lo normal es que haga macarradas. La pregunta, yo creo, es más bien si hay que seguir respetando las instituciones o hay que respetar algún tipo de institucionalidad de esta gente cuando las instituciones se han convertido en esto, ¿no? Yo particularmente creo que no, porque no hay ninguna legitimidad en un máximo representante que se expresa en estas fórmulas, ¿no? Y más en un caso de corrupción que ha salpicado a varios ministerios, entre ellos el suyo, ¿no? Pero bueno, ya digo, es que una de las cosas de la política es que te quita la capacidad de sorprenderte ante nada. Y ya digo, me parece hoy en día más revolucionario ver por la calle una monja con hábito antes que un ministro educado. Y Óscar Puente, por supuesto, no es la excepción, ¿no? Yo, fíjate, yo creo que no es patrimonio de los ministros. Es un problema de clase política y la clase, por desgracia, cada vez brilla más por su ausencia. Me hace mucho que no veo en una comparecencia en alguna comisión. Dicho de paso, las comisiones no sirven absolutamente para nada. Es decir, yo no he visto ninguna comisión de investigación en el Parlamento español que haya servido para algo. Es decir, sirve simplemente pues para sacar titulares, sirve para utilización partidista de las conclusiones. Y la verdad es que si hubiera que repartir certificados de buena educación, se quedarían desiertos, porque el problema lo tienes tanto en el que pregunta como en el que responde. Es decir, aquí no es un problema de macarrismo solo del que responde, que también, sino también muchas veces problema de macarrismo del que pregunta. Y sobre todo porque no hay un interés en conocer el fondo de las cosas, sino que el interés está en hacer política aprovechando una comparecencia. Si verdaderamente hubiera una comisión de investigación como existen en el Congreso de Estados Unidos o en el Parlamento británico, tendríamos un formato completamente distinto y tendríamos una textura completamente distinta. Y de entrada no habría esa utilización mediática de las comparecencias para convertirlo en eslogan según me interese. Es decir, te digo, y lo veo desde fuera, hay algunos que tenéis más experiencia parlamentaria, pero es que lamentablemente la clase política ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un lugar donde puedas encontrar algunos de los mejores. Luca. Pero, bueno, a ver, estoy de acuerdo con vosotros, evidentemente, en términos generales. Yo creo que hay una caída de la calidad, ¿no?, del representante público, pero no creo que sea un problema eminentemente español. O sea, yo creo que, desgraciadamente, en fin, es algo bastante extendido. Tiene que ver con mecanismos de cómo también los ciudadanos se eligen, del mecanismo también de cómo se transmite la comunicación política, de las redes sociales. O sea, el populismo de alguna manera se ha extendido a todas las formaciones políticas. Sobre el tema en concreto, o sea, claro, una cosa es que la comisión en el Senado o en el Congreso, dependiendo, digamos, de qué comisión estamos hablando, puede servir de algo o menos. Otra cosa es el estilo de Óscar Puente. O sea, Puente en realidad sabemos perfectamente qué tipo de estilo aplica, lo hace adrede, no tiene, o sea, es una manera suya de confrontarse con la cosa pública. Y eso yo creo, francamente, lo dejaría al lado porque ya sabemos perfectamente quién es. Sobre el sistema de la comisión,
Yo creo que la comisión, o sea, puede servir de algo. No estoy tan de acuerdo en que de entrada no sirve de nada. Pero es muy importante en esas comisiones, muy importante que quien hace las preguntas haya estudiado mucho y muy bien el caso del que se está hablando para poner en dificultad o por lo menos para poder desnudar algunas incoherencias de quien tiene delante. Ahora bien, hay dos niveles, en mi opinión, de los que acuden a una comisión en el Senado. Por un lado están personas que están bajo imputación o casi imputación o semi-imputación. Hemos tenido, creo que hoy mismo, o sea, el hermano de Koldo, en la misma comisión de Puente, simplemente ha dicho, oye, no voy a declarar. Claro, quiero decir, desde el punto de vista de quien tiene que afrontar una cuestión judicial, francamente lo entiendo. O sea, si tiene que declarar a alguien, tendrá que declarar ante el juez. No va en una comisión a, digamos, decir cosas que pueden ser comprometedoras para su situación judicial. Y luego está la cuestión del político. Yo creo que el político, en este caso Óscar Puente, sí que debería haber dado respuestas importantes a una comisión en el Senado si quiere glorificar, si quiere dar valor al Senado, que no deja de ser una de las, o sea, forma parte de las Cortes, o sea, es la casa del pueblo. Óscar Puente todavía tiene que explicar muy bien qué pasó con los informes, las auditorías internas de su ministerio cuando él entra, porque si nosotros nos atendiéramos únicamente a estos informes internos del Ministerio de Fomento, Transporte, llámalo como quieras, no habría caso. O sea, todo estaba perfecto. Tuvimos primero los periodistas que investigar bien qué estaba pasando con una señorita que se llamaba Jessica, que cuando empezamos a publicar quién era, nos cayeron de todo, que era todo una mentira, era toda máquina del fango, hasta que luego la UCO tuvo que investigar los móviles de las personas involucradas en ese tipo de trama para ver que había mensajes, que había fotografías y cómo fue la contratación de Jessica en particular y vete tú a saber de otras cuantas personas más en empresas públicas o participadas o medio pública, medio privada. O sea, entonces, claro, yo creo que en este caso sí que Óscar Puente debería haber dado respuestas muy técnicas sobre lo que ocurrió. Pero fíjate, es que o sea, hay un tema que es muy importante, ¿no? Es decir, no se pueden hacer juicios paralelos. Es decir, una comisión de investigación no está para establecer un juicio paralelo cuando está judicializado el tema. Es decir, tú no estás, y es lo que señalabas antes, tú tienes el derecho como imputado a no declarar contra ti mismo, es un derecho constitucional, artículo 24 de la Constitución, y tú no estás ahí haciendo el papel de fiscal ni una investigación que ya está asumida por quien la tiene que asumir, que es el Poder Judicial. La finalidad de las comisiones de investigación es la deducción de responsabilidades políticas. Porque si ha habido una comisión de delito, porque ha habido una malversación de caudales públicos, porque ha habido prevaricación, para eso están los tribunales. Claro. Eso no está un diputado del Partido Popular o de Vox o del Sursum Corda o de lo que quieras, no tiene una función constitucionalmente atribuida de realizar una investigación para legal o para judicial. Entonces está para deducir responsabilidades políticas. Por eso es muy importante centrar el tiro de las comisiones de investigación. Pero es que los primeros que no centran el tiro en las comisiones de investigación son quienes formulan las preguntas, porque las preguntas replican prácticamente la misma instrucción judicial que en un procedimiento judicial. Con lo cual estás creando una paradoja, que es, provocas un despiste o un juicio público o una suerte de contradicción, de caos, que hace muy difícil la investigación del meollo del asunto. Y luego, por otra parte, tienes otro problema, que si después hay imagínate una sentencia absolutoria, como tú eres el que te has encargado de criminalizar en sede de comisión de investigación una conducta en lugar de haberlo llevado por la responsabilidad política, porque, oye, a lo mejor no hay delito o no lo hay con el grado de participación o no existe la autoría que se pretende, pero si hay una responsabilidad política. Que hace usted contratando a personas que no tienen la calificación correspondiente, aunque teóricamente esa contratación no sea delictiva. Entonces, por eso te digo que es un problema de calidad de las instituciones, sobre todo porque la utilización que se hace, o sea, lo que se busca es tumbar al contrario, da igual. Entonces, esto es el fin justifica los medios y entonces la comisión de investigación está pervertida desde el origen, justamente porque quien tendría que realizar el buen uso de las comisiones de investigación se está convirtiendo en algo que no le corresponde, que es o ministerio fiscal o juez investigador. A ver, vamos a ver.
es posible que haya un abuso de las comisiones de investigación. La comisión de investigación, yo creo que los primeros que usaron este instrumento para convertir, como tú dices, en tema político, algo que, oye, o sea, para elevarlo a titulares, fue efectivamente la izquierda. No, o sea, fue mucho antes, ya empezó con Mario Conde. Bueno, se hizo, fíjate, con Manuel de la Concha y Mariano Rubio. Claro, es que son muchos años de parlamentos, Sí, pero de comisiones de investigación. Es verdad que ahora se abusa de señor mucho. Rubio, míreme a los ojos, que le dijo Hernández Moltó, Mariano Rubio era el gobernador del Banco de España nombrado por el gobierno socialista. Es decir, esto no es la izquierda contra la derecha, esto lleva muchísimo tiempo corriendo. Sí, pero quiero decir, estaba hablando del abuso de la comisión, o sea, de elevar constantemente a comisión cualquier tipo de cuestiones políticas. En los últimos años este instrumento se ha incrementado mucho, o sea, desde la entrada fundamentalmente de Podemos en las instituciones, ellos han activado muchísimo el tema de la comisión, o sea, lo persiguen, les interesa por lo que tú dices. Los nacionalistas catalanes, fíjate también, ellos también han elevado muchísimas cuestiones a comisión, algunas cosas extremadamente dudosas como las que tenemos de si hay una connivencia del Estado con los atentados de Barcelona, o sea, que es algo ya de por sí esperpéntico, quiero decir, que se eleve a comisión un tema con este enfoque tan grave y tan delicado. Y es posible que en la comisión del Senado, o sea, que el Partido Popular, para ser muy concreto, con el Senado, ya que controla los mecanismos internos de la Cámara Alta, diga, pues mira, ahora nosotros os vamos a devolver un poco la bofetada después de tantos años de comisiones contra todos nosotros. Entonces, en ese sentido, es posible que haya, digamos, una instrumentalización de la comisión, pero de por sí la comisión, yo creo que no, aunque hay un tema judicializado, no es de por sí un instrumento que se tenga que desvirtuar, o sea, puede ser útil porque en comisión se pueden llamar personas que quizás un juez no llama porque no ve, digamos, una relación directa con la posibilidad de que se haya cometido un crimen. Quiero decir, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales, y de vez en cuando incluso las actas de estas comisiones pueden luego convertirse en instrumentos útiles para un juzgado. O sea, yo de entrada no soy tan crítico, digamos, en el caso concreto, en mi opinión, por la magnitud de la trama que estamos teniendo delante y por el hecho de que el gobierno intenta por todos los mecanismos posibles sortear cualquier tipo de confrontación política, que sea en el Congreso de los Diputados, que sea donde sea, de rendir cuenta de lo que ha pasado. Yo creo que la comisión de por sí, en este caso, su actividad es legítima, en mi opinión. Lo que pasa es que es verdad que es un mecanismo que se puede pervertir, estoy de acuerdo, y es muy importante que los parlamentarios de la oposición, o sea, Partido Popular y Vox, lleguen a esos tipos de debate o de preguntas y respuestas teniendo los deberes muy, muy, muy estudiados, porque ahí sí que, digamos, te puede también salir rana. O sea, si luego al fin y al cabo quien tienes delante te está toreando, pues al fin y al cabo haces el ridículo. Pero de entrada yo creo que, repito, a mí no me parece un mecanismo tan malo. O sea, que es una cuestión política, es evidente, pero también es verdad que, o sea, la comisión de investigación sirve para que puedas perder. Pero, por ejemplo, las declaraciones de Óscar Puente respecto al contrato del trabajo de Jessica, diciendo no, que eran 900 euros, como prestando la importancia de, oye, en Madrid por 900 euros. Bueno, está nadie se mata. confesando que ha habido una irregularidad. Claro, o sea, por eso te digo que al final dices, sí, no sirven, o sea, políticamente, pero ojo que también te deja cosas como estas. Sí, para hacer gala de torpeza, por lo menos, ¿no? El ministro de Transportes en esa comisión en el Senado ha querido quitar hierro al asunto de la contratación de Jessica, de la exnovia de Ábalos, en empresas públicas y sin ir a trabajar. Dice que la gente en Madrid no se pega por sueldos inferiores a 1.000 euros. Escuchamos. Esos puestos no eran precisamente puestos muy demandados. Señor Puente, es decir, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que o la gente se pegue. No, dice, A ver. Es una cosa alucinante. Por eso te digo que no sirven para nada. No, pero bueno, es decir, ahora. Sí. A ver, vaya por delante que no creo, a pesar de estas palabras, que Óscar Puente sea especialmente tonto. O sea, no lo creo de verdad. Un poco sí que es, ¿eh? Al margen de estas palabras, quiero decir, ¿no? Yo creo que es un perro de presa de Sánchez que sabe bien lo que tiene que hacer, pero en cuanto le aprietan un poquito con estos temas, pues se le va, ¿no? Entre otras cosas porque tiene esa visión patrimonialista de las instituciones, en los no sé cuántos 1.000 millones de euros son nada chiqui y demás, y tienen de alguna manera ese ambiente muy normalizado, especialmente en su ministerio, ¿no? Ahora bien, pues de vez en cuando pues tienes estos regalos, estas pequeñas joyitas, que insisto, yo soy los que creo que la actividad parlamentaria, todo lo que no sea el BOE, no es nada.
O sea, todo lo que pues puedes de vez en cuando arrancar alguna declaración a estos personajes, ¿no? Pero es muy difícil e incluso las iniciativas que no de los otros grupos es muy difícil que no salga si no tienes una mayoría. O sea, toda la actividad propia del Parlamento es muy complicada si tienes el BOE. Ya está. Sí, no. Y de vez en cuando, pues sí, pues nos pueden regalar alguna cosita de estas, pero poco más. Cosa que ya sabíamos, porque además no es algo de lo que se escondan. María Jesús Montero habla de los impuestos, del dinero público que no es de nadie, como si fuera algo pues etéreo, ¿no? Que aterriza aquí. Y ya está, o sea, de vez en cuando se les escapa esto. Pero en la segunda ya de Óscar Puente. Porque acordaros que hubo una cuando dijo, uy, qué raro que a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, digan que es el 1. O sea, estás delatando. Sí. Es idiota. O sea, tú crees que el listo es tonto. No, pero yo fíjate si estoy totalmente de acuerdo que si no escribes en el boletín oficial, lo que esto no sirve para nada. Si yo donde quiero escribir es en el boletín oficial. No, es que voy a hacer un artículo incendiario, no sé qué. Mira, primero la gente no lee los artículos, segundo si los lee no los entiende y tercero si los entiende se le olvidan. O sea, esto dentro de 3 días es que da igual. O sea, ¿Qué 3 días? Mañana. Vamos, ya. O sea, de entrada yo no tenía ni idea de que Óscar Puente, porque me lo has contado tú y me has puesto aquí los cortes. Eso para el 1% de la población que haya visto este vídeo. Perdona, es que, ¿cómo que el 1%? Sí, claro. Que eres un optimista. Sí. O sea, es decir, claro, o sea, primero a la gente le importan un rábano las comisiones de investigación. Es que les importa cero. O sea, tú pregunta a la gente por la calle, oiga, ¿está usted inquieto por la comisión de investigación? Hombre, si fuera, yo qué sé, sobre los árbitros y tal, y lo del favorecimiento a algunos equipos, pues seguro que sí. Pero en este caso específico, a mí lo que realmente me produce sorpresa es esa utilización patrimonial del dinero de los demás. Es decir, oiga, yo estoy pagando un montón de impuestos como un montón de españoles esforzándose por trabajar y usted me roba a manos llenas y resulta que tiene la desfachatez de decir que monta puestos de trabajo vacíos para contentar a una persona que no tiene la calificación suficiente y me dice que total que es poco dinero, pero es que ni mucho ni poco. Si son puestos de trabajo, elimínalos. Vamos a hacer una auditoría sobre... Vamos a ver qué gente está trabajando en los puestos de contratados, vamos a ver cuáles son sus calificaciones, vamos a ver quiénes son los asesores parlamentarios, vamos a ver quiénes ocupan los observatorios, vamos a ver quiénes ocupan las fundaciones, vamos a ver cuáles son sus méritos y vamos a ponerlos a todos en la calle. Entonces, cuando se haga esa auditoría y esa es la comisión de investigación que a mí me gustaría ver, que algún partido político dijera, vamos a ver quiénes son los señores que ocupan puestos de responsabilidad como asesores de los partidos, por poner un ejemplo. O como en las comunidades autónomas no vale solo las que sean de mi color político o de las del color político del contrario. Vamos a ir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por Vox y vamos a hacer una auditoría seria de ver quiénes ocupan los cargos políticos y a ver si hay primos, hermanos, concuñados, concubinas, lo que quieras, trabajando en esos puestos políticos. A mí eso es lo que me gustaría ver como ciudadano. Eso sí, lo vamos a ver como comisión de investigación. Te aseguro, Luca, me juego una cena donde quieras, a que no va a haber una sola comisión de investigación donde se analice la seriedad y los currícula y los méritos de quienes ocupan esos cargos. Eso, seguramente no, pero no deja de ser llamativo que salga Óscar Puente diciendo, vale, sí, estaba enchufada. Pero por eso te digo, pero es que eso, pero Jano, es que es epidémico, es la manifestación de lo que hay, que es la sensación de que yo utilizo el presupuesto para lo que me da la gana. Pero eso mismo que ha dicho Óscar Puente, lo trasladas a otro ámbito municipal o autonómico, sea el color que sea, y tendrías exactamente lo mismo. Sí, lo que pasa es que lo importante de estas comisiones, quizás no he sido muy claro antes, para quien está muy pendiente a nivel informativo de estos tipos de casos, que al fin y al cabo es los que se interesan más por esta comisión, es verdad que será un porcentaje súper reducido de población, esto no lo niego, evidentemente. Al ciudadano de a pie no tiene ni el tiempo porque está trabajando, entre otras cosas, mientras se están celebrando este tipo de comisiones. Pero la importancia, el interés que tiene desde el punto de vista de comprender lo que está ocurriendo en esta trama y en otra, de estas comisiones, no es tanto, digamos, la figura pública famosa. Óscar Puente te puede dar un poco de juego y te puede decir, mira, este ministro sinvergüenza que acepta que había la amiguita de Ábalos enchufada. La clave son los cargos intermedios, directores generales, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, personas que están en la maquinaria de la administración, que tienen que ir ahí porque tienen que acudir de forma obligatoria y son personas que normalmente no se suelen querer pringar
con las fechorías de los políticos. Y son aquellos que quizás de manera directa o indirecta pueden deslizar algunos datos o información muy importante, que puede servir al público general, sí o no, depende, que puede servir a los trabajadores de la prensa que están ahí de la mañana a la noche ahí. Esto sí que puede ser muy útil, porque muchas veces le pueden ofrecer pistas muy importantes por dónde pueden ir los tiros de una investigación. Y que esto pueda servir a los diputados de la oposición que están investigando, se supone que están investigando este caso, más aún. O sea, en realidad la comisión de investigación no sirve para que el ciudadano de a pie, para que Manolo, Paco y Roberto estén ahí mirando la comisión, pero sirve a los diputados que tienen delante algunos cargos del Estado para intuir, para saber por dónde tienen que ir, digamos, su propia investigación personal o partidista. O sea, yo creo que esto no hay que quitar de la ecuación todo esto, más allá de que luego se convierte efectivamente en un espectáculo a veces bochornoso. Hermene. No, yo estoy de acuerdo, es decir, entiendo obviamente la utilidad y para deducción de las responsabilidades políticas y sobre todo para lo que decías de los cargos intermedios, ¿verdad? Que un director general o un secretario... Son los que han dado más juego, porque ellos son funcionarios los de María Jesús Montero, que tienen. Esos son los importantes. Lo que pasa es que vuelvo al pecado al análisis del pecado original. Es decir, toda esa información que sería tremendamente valiosa si se condujera de la manera adecuada, no se utiliza después de la manera adecuada. Porque hay un uso partidista y tienes un velo en la cara que te impide hacer esa utilización política correcta, porque tú lo que estás buscando única y exclusivamente es denostar al contrario. Es decir, si hubiera verdaderamente con carácter sistemático la voluntad de llegar hasta el fondo, sí podría ser útil, claro que sí. Y si tú resulta que llegas y a raíz de la declaración de un director general, por poner un ejemplo, tú detectas que puede haber un viso de prevaricación o un viso de malversación, vete hasta el final. Pero bueno, la prueba de que eso es así es que van todos con el papelito y cuando Óscar Puente dice lo de los 900 tal, en vez de decir, oiga, un momento, está usted reconociendo que esto no son bulos de la extrema derecha, o sea, esto ya sabemos que esto es así. Entonces, ¿Y por qué no quiere hacer una auditoría? Porque ha dicho que no va a hacer una auditoría. Podrías haberle repreguntado que menos. No, pues llamas a alguien del Tribunal de Cuentas y dices, ustedes van a investigar... Que ha dicho Óscar Puente que no merece la pena. ¿Que para qué? Que sería pero fijaros que en esa misma comisión habló el presidente, no era de INECO, era de la otra empresa pública donde se fichó a Jessica. Sí, ¿cómo se llamaba esta? Traxa. Traxa. Justo. Y ese señor dio unas declaraciones muy importantes. Muy importantes, porque vino a decir, oye, yo evidentemente decía, yo no sabía lo que estaba ocurriendo, pero con todos los datos que tengo aquí delante, sí que tengo que concluir que esto fue un enchufe. Pero sí, ya se sabe. No, pero es importante que lo reconozca en una sede parlamentaria. Pero reconocido en sede parlamentaria, pero... Miguel. Pero si es que el problema es la teatralización y la americanización de la política. Es decir, es lo que hablábamos antes. O tienes el bueno o no tienes nada. Puedes ir allí, ponerle en un aprieto, e incluso puede hacer como ha hecho, reconocer que la enchufó a razón de 900 eurillos, ¿no? Como dice él. Pero ya está. O sea, no va más allá. O sea, de hecho, la prueba es que en comisiones de investigaciones e incluso en la propia Tribunal del Congreso se han dicho cosas mucho peores y no ha tenido ningún recorrido. Para mí, en este tipo de casos, todo lo que no sea jurídico no vale nada más que para arrancar el corte de la intervención, los 30 segundos o vídeos, como en el caso, recordaba antes Luca, de los separatistas, por ejemplo, con Esperanza Aguirre, ¿no? Aquel famoso vídeo de Rufián con Esperanza Aguirre y tal. Pero yo creo que es pensar que este tipo de comisiones pueden tener una incidencia en los casos. Yo creo que es una visión muy romántica de la política y una visión pues un poco distorsionada. O sea, yo entiendo el papel, yo entiendo lo que hay que hacer, pero de verdad pienso que no tiene mucho recorrido. Pero fijaros que... No, incluso, aunque nos regalen estas cosas de vez en cuando. Sí, no, claro. Que son fruto de la azar. Pero hay la policía de tener Óscar Puente. Fijaros que quiero, defender en parte el papel de los diputados del Partido Popular que están en esta comisión. Las comisiones que se mencionaban antes, o sea, la izquierda cuando va en comisión, tanto Rufián como Belarra de Podemos y los demás, saben que van en comisión para luego sacar un vídeo y luego difundirlo en las redes sociales de lo que ellos dicen. Entonces no van en comisión para preguntar a sus interlocutores algo, simplemente van, dan un speech, es como un micro-meeting político, tal. Claro. Sacan el vídeo y redes sociales. Y esto sí que es pervertir el trabajo de la comisión. Pero yo creo francamente que en ese sentido los diputados del Partido Popular, en mi opinión, van con un afán, luego pueden acertar o no, pero van con un afán sí de poner en aprieto
o buscar la verdad de todo lo que está ocurriendo en todo este asunto. Esta es mi opinión. Que luego haya también un poco de manipulación política, de juego político, evidentemente sí lo hay. Pero yo no veo a los diputados del Partido Popular sacándose el vídeo para lanzarlo en las redes sociales. Yo les veo haciendo las preguntas, que quizás algunas veces no son las más apropiadas, pero lo intentan. Entonces, en ese sentido, por lo menos, yo creo que no vamos a poner todos en el mismo saco. Esa es mi idea. Hablando de redes sociales, se ha hecho un vídeo súper viral, cambiamos de tercio, de una reportera de La Sexta, que está en el cónclave que se está celebrando en Roma, se va a celebrar. Y como si estuviese, pues lo comentamos antes con Juan, y las primarias de la PSOE. Sí. ¿A quién va a votar? Bueno, como si fuera un concejal de festejos que hemos dicho antes. Esta gente, qué desubicada. O sea. Completamente. Es que la ignorancia es muy atrevida, Jano. Una de las reporteras de La Sexta, Andrea Ropero, ha acudido a Roma, como cientos de periodistas, durante estos días para cubrir la muerte del Papa Francisco, también el posterior funeral y cónclave. Reportera del Intermedio, el programa del Gran Wyoming en La Sexta, pues hablando sin tener ni idea de religión, ni de cómo es un cónclave, ni de su profundidad. Vamos a ver ese momento en el que ha coincidido con varios de los cardenales. Por aquí otro de los cardenales muy conocido. Robert Sara, buenos días, cardenal. ¿Se ve usted como el futuro papa de la Iglesia Católica? Nada, no tiene ganas de hablar. Vienen directamente de esa ceremonia. Buongiorno, buenos días. Buenos días. ¿Quién apuesta usted que será la persona que va a suceder al Papa Francisco? No soy un profeta, soy solamente un cardenal. No sé, cardenal. Bueno, me ha dicho que él no es un profeta, que es solamente un cardenal, que no es poco, tiene que votar en ese cónclave. Buenos días, cardenal. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Está todo preparado para el cónclave? ¿Quién van a elegir? ¿Tienen ya claro cuál va a ser su preferencia? Quello que Dios vuole. Lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Pero bueno, al final votan los cardenales. Sí, por el bien de la Iglesia. ¿Y usted era de los que estaba a favor del Papa Francisco o prefería una línea más dura? No, ma non esistono le linee dure nella Chiesa, esistono le linee fedeli a nostro Signore. Poi uno ha un temperamento in un modo, un temperamento in un altro. Bueno, es que es más largo, pero yo creo que bueno, no, lo bueno que tienen estas intervenciones es que pone de manifiesto la sabiduría de los cardenales y la estupidez de la redactora. Es decir, las tres respuestas son fantásticas, ¿no? La primera, no soy profeta, que ya le está diciendo, vamos a ver, hija mía, a ver si te estudias esto un poquito y sabes perfectamente que cónclave significa con llave, con lo cual si tendrías que saber que cualquier manifestación hecha por un cardenal antes del cónclave sobre la elección o no elección del Papa puede llegar a la condena de excomunión, una pena de excomunión. Entonces, si te hubieras estudiado un poquito esto, pues lo sabrías. Y luego cuando el otro le dice, pues mira, lo que Dios quiera, pues es justamente, oye, es decir, ya sabes, los creyentes sabemos que en el cónclave, pues quien interviene realmente es el Espíritu Santo y utiliza unos instrumentos que son los cardenales, etcétera, etcétera. Entonces, es que es un debate tan absurdo y pretender llevar las categorías, por así decir, terrenales o temporales de lo que sería la elección de un político, de un partido político, de las primarias, a lo que es la lógica de una institución que tiene 2000 años de antigüedad, pues no tiene absolutamente ningún sentido. Pero ya te digo, a mí me ha divertido mucho porque, claro, esto es como si pones cualquier mamarracho que te haga cualquier artista, lo pones al lado de una pintura de Miguel Ángel, o si comparas cualquier bodrio arquitectónico pues con la columnata de Bernini, ¿no? Pues no tiene absoluto la cúpula de Brunelleschi en Santa María dei Fiori en Florencia. Es decir, es que, mire usted, es que se ve tan a la legua, es decir, primero el porte, la manera de expresarse, la manera de mirar, pues que no hacen falta más preguntas, señoría. Bueno, a ver, no me gustaría quitarle el testigo a Hermenegildo, que está mucho más bregado que yo en encuentros con reporteros de Sexta y Prisa en general, ¿no? Pero, no quiero quitarle, pero modestamente me gusta de vez en cuando que pasan estas cosas me gustan, ¿no? Porque es el encuentro de dos mundos, al fin y al cabo, que es lo que representa la inmediatez, la americanización, la teatralización, ¿quién crees que va a ir convocado al partido? O sea, es un poco lo que está esta gente. Totalmente. Con la calma, la tranquilidad, la sabiduría, el reposo, tal de los cardenales.
aprovecho ya que estamos para que salga algo positivo de esta gente, ¿no? El primero que he entrevistado, o que ha intentado entrevistar al cardenal Sara, pues yo recomiendo un libro suyo que me gusta mucho, que se llama Se hace tarde y anochece, del cardenal Robert Sara, que bueno, ahí sí explica su pensamiento, ¿no? No es la línea dura de la Iglesia, ¿no? Porque no hay línea dura de la Iglesia tiene su catecismo y tiene sus escrituras y ya está. Lo que pasa, la línea dura es, de alguna manera, están buscando que sea todo aquello que ya no representará el anterior Papa, ¿no? Porque lo que quieren es una Iglesia que gire con el mundo, no un mundo que gire con la Iglesia, ¿no? Eso es para ellos lo que es la línea dura. De todas maneras, pues esto, pues qué decir, ¿no? O sea, pues qué decir. Hermenegildo puede decir mucho más que yo, que conoció a Broncano en su época y de encuentros fortuitos. A mí me gusta porque, insisto, pocas veces tenemos la oportunidad de ver este perfil de personas pues bregando, ¿no? Con la inmediatez del mundo y producen escenas simpáticas. A mí el cardenal está diciendo que no es profeta, me gusta. Y además, muy lentamente. Sí. Porque se nota que, o sea, español, pero la verdad es ir andando, escuchar la pregunta, girarse y finalmente decirle, no soy profeta, solo soy un cardenal. Eso es buenísimo. Luca. Bueno, yo creo que están, a pesar de ser figuras, o sea, espirituales, o sea, no son políticos y tal, pero a veces tienen ¿no? O sea, nos han dado una demostración de elegancia que, ¿no? Curiosa respecto, por ejemplo, a cómo... Porque el error, yo creo, de enfoque de la periodista es que efectivamente lo aborda como si fuera una cuestión política normal y corriente. Que bueno, que también puedo pensar que es un error incluso común, porque si estás acostumbrado a hacer este tipo de información, claro, luego o sea, afrontas esta otra dinámica quizás con los mismos términos y ahí es donde se ve el choque. Pero las respuestas son francamente brillantes. Yo no sé si hay un punto de escuela italiana también, te quiero decir, porque a mí eso me recuerda también en las respuestas de las declaraciones de los políticos, y sé que esto es muy difícil de medir, pero os aseguro que en Italia las respuestas suelen ser bastante más originales. Totalmente de acuerdo. Porque había un toque de ironía en todas las respuestas espectaculares. Sí. Y claro, al fin y al cabo, claro, la estaban un poco, la estaban incluso tomando el pelo a ella de alguna manera, ¿no? Tú sabes que aunque claro, tengo que decir que francamente, por solidaridad profesional, ahora mismo, o sea, están en Roma, en ese momento, estar en Roma, ser un periodista en Roma e intentar saber lo que puede ocurrir en un cónclave, o sea, es Mission Impossible 7, 8, no sé por dónde vamos. Además, o sea, es que lo de ni siquiera Tom Cruise podría saber nada, por lo tanto... Andrea Ropero lo único que podía era efectivamente intentar sacarle algunas declaraciones. Ella ha ido a por unas declaraciones. O sea, si ellos le hubieran dicho, mira, a mí me encanta el café, el cappuccino y un croissant, o sea, hubiera servido de algo. Sí, bueno, es efectivamente rellenar parte del programa y parte de esa cultura del espectáculo que decía Miguel, pero me ha recordado, Luca, con esa ironía fina italiana típica. En la Segunda República hubo un nuncio en España que luego fue cardenal, que era el cardenal Tedeschini, y entonces cuentan que en una recepción pues alguien le ofreció un cigarrillo con una pitillera que tenía un grabado de una señora desnuda. Es un poco para provocar, ¿no? A ver qué hacía. Entonces él dijo, no gracias, no fumo. Dijo, su mujer. Refiriéndose a la... Preguntando. Claro, preguntando. Entonces, es decir, eso al final tú te das cuenta, es decir, llegar a cardenal es una cosa bastante difícil. O sea, es decir, hay 135 ahora mismo cardenales elegidos y luego yo, de verdad te digo, no he conocido a ningún cardenal tonto. O sea, es decir, son gente que habla 5, 6, 7 idiomas, que tiene 2, 3 doctorados en algo tan complicado como la teología, que es un estadio superior al de la filosofía. Algunos tienen doctorados en carreras civiles, han sido... Es decir, tú miras el currículum de Parolin, del cardenal Parolin, que es el secretario de Estado, y dices, mira, es que cualquier ministro de Asuntos Exteriores del mundo, no es que sea un becario, sería el becario del becario de Parolin, ¿no? O sea, no tiene absolutamente... Claro, les da 78.000 vueltas. O sea, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, o sea, una conversación intelectual, o sea, tenía
en su cabeza la historia de la filosofía completa, todas las teorías, la tesis, la antítesis, la síntesis, la contrasíntesis, es decir, un señor que hablaba 11 idiomas, que tocaba el piano, que parecía que era Beethoven. Joder, dices, bueno, vamos a ver, o sea, tráigame usted de alguno de tus compañeros, pero seguro que hay alguno que tiene que esa cultura enciclopédica y que tú tocas el piano estupendamente. Pero digo, pero a ti no se te ocurre hacer esas chorradas de preguntas, que es decir, tú preguntarías, pues... Yo creo que, o sea, me solidarizo con la periodista en el sentido que entiendo que ahora debe ser muy difícil estar en Roma. Evidentemente ella... Pues pregúntale sobre el calcio, le dices quién va a ganar el Scudetto este año. Claro, entonces a lo mejor ya te da una pista. Ahí yo creo que la clave de la pregunta es entrar al juego del cardenal. O sea, al primer cardenal que ves que te contesta de esta forma, no puedes hacerle la pregunta. Usted está de la línea dura o tal. O sea, ahí tienes que buscar una fórmula con la misma. O sea, entrar al juego. Pero para eso hay que saber. Acaba de entrarle con un poco de elegancia, de broma, de no sé qué, de sutileza, o sea, quiero decir, para intentarla. Pero repito, estos cardenales que van en ese cónclave se encuentran, yo creo, en ese momento en Roma, un periodista a cada esquina y sabe perfectamente cómo sortearles a todos. O sea, por lo que decías, porque son personas muy preparadas. Ahora, de todas formas, es un cónclave relativamente nuevo, ¿no? O sea, respecto a los anteriores, porque Bergoglio ha nombrado, o sea, ha influido mucho en los nuevos nombramientos. Pero eso no significa absolutamente nada. O sea, y pensar que eso tiene algún tipo de influencia y que hay aquí como una continuidad y que me debo algo en absoluto. O sea, no tiene absolutamente No me refiero nada tanto en eso, sino al perfil del cardenal. Pero es que lo del perfil es que en el perfil nos equivocaríamos si tratáramos de clasificar cuando dices que este es tradicional o este es progresista y este es conservador. Es que esa categoría no te funciona. Es que no te funciona esa categoría dentro de la iglesia. Es que no hay pro aborto y antiaborto, es que son todos antiabortos, son todos pro vida. Es decir, es que hay un papel laico. El Papa Francisco llegó a decir, acusar de sicarios a los médicos, o sea, siempre tuvo un mensaje muy contundente. Es que no ha habido una variación de un ápice en lo que es la doctrina y la doctrina sustancial. El que me diga qué papa se ha apartado, incluso los Borgias, todo lo que quieras que haya cero. O sea, decir, oiga, mire usted, aquí no hay... En aquellos matices es donde se encuentra pero el matiz es lo que quieres... O sea, el matiz está mucho más en la percepción del oyente que en la realidad del hablante. Es decir, la gente se engaña con las realidades. Entonces dice, es como, yo qué sé, ha dicho que le gusta el capuchino. Bueno, es que eso significa... Eso tiene un nombre en psicología que es el sesgo de confirmación. Claro, es un sesgo de confirmación o el sesgo retrospectivo. Efectivamente, es el sesgo de confirmación. Yo pienso en algo, entonces le digo, ¿usted de qué equipo es? Yo del Nápoles. No, entonces significa, claro, Nápoles es donde la derecha tiene más votos y tal, o de Milán y tal. Y dices, soy del Inter. Como el de la Liga Norte, como Salvini y tal. Pues son ganas de hacer caricatura de algo muy serio, ¿no? Yo de lo que sí te digo, a mí me lo dijo un cardenal una vez, es lo que se repite, es un mantra, dice, el que entra papa, sale cardenal. Sí. Salvo en el caso de Benedicto XVI. Que entró papa y salió papa. Pero Benedicto tampoco fue tan rápido, ¿no? Sí. No, pero era por así decir el favorito y entonces estaba en las finales y al final salió. Yo creo que es el único caso en el resto. Es que el favorito cuando lees, que al final es que nadie tiene idea. Entonces según donde lo leas hay uno. Y a mí me hacen gracia las biografías y de repente uno te empiezan a hablar de el de Filipinas y dices, usted no tiene ni idea de quién es él, ni lo que ha hecho en su vida, lo acaba de leer en Wikipedia, macho, hace 2 minutos, ya te están haciendo aquí, ves los periódicos, no voy a poner nombre de periódico. ¿Hay algún periódico? Mira, por ejemplo, el corresponsal de Antena 3, Pelayo es buenísimo y sabe un montón por múltiples razones, porque tiene 80 años, lo lleva toda la vida y es sacerdote, entonces tiene la sensibilidad. Pero, y él mismo, que es el que más sabe, te dice, no tengo ni idea. Claro, es el que sabe te dice, no tengo ni idea. Entonces te dan los otros y tal aquí, con las quinielas como si fuera el Cluedo, ¿no? El Escatergoris y tal aquí, moviendo fichas. Un poco la línea de estas entrevistas. ¿Y quién va a ir de titular? ¿Qué es esto? ¿Está recuperado la lesión? Bueno, claro, es que aquí, claro, hay que rellenar páginas y ya está. Pero fijaros que Pelayo, hablando ese que efectivamente
bueno, es que realmente es un periodista que vive en Italia y es, diría, vaticanista fundamentalmente. O sea, si hay alguien que pueda saber algo es ese señor y unos cuantos más. Pero claro, también en Pelayo, por ejemplo, difícilmente se hubiera puesto con los cardenales con los términos de la periodista anterior, pero eso depende del hecho de que a veces en estos grandes acontecimientos hay los paracaidistas, o sea, efectivamente, o sea, periodistas que no han estado ahí, que no se han sabido, que no se saben mover en aquel contexto y que llegan y aplican otras fórmulas. Eso es la importancia de que los periódicos, como era antes, tuvieran corresponsales en cada lugar. Porque ahora mismo a mí también, si me mandes, no sé, a cubrir este tipo de evento, me mandas en Washington, o sea, necesito tiempo para comprender y adaptar. Exactamente. Sí, esto es así. Oye, ¿cómo fue tu encontronazo con Broncano? ¿Cómo lo recuerdas, Hermene? Pues lo recuerdo con muchísimo agrado y muchísima gratitud, porque gracias a eso pues tú me has fichado para venir aquí. No es verdad. Pero bueno, es decir, también te influye, ¿no? O sea, decir, no, hombre, no. Los 20 ¿Contamos cómo nos conocimos? Sí, cuéntalo. A Gonzalo Altozano, que tú conoces, tú también conoces a Gon, ¿no? Claro, claro. ¿Tú, Juanina, a Gon, no lo conoces? Coincidí alguna vez con él, sí. Pues somos amigos. Uy, ahora que tienes tiempo. Y en el cumpleaños de Gonzalo. Sí. O de su mujer, no me acuerdo. No, fue en el de Gonzalo. ¿Ah, sí? No, pues ahora creo que fue el de Julia, sí. Y entonces vino Hermene y estuvimos hablando y fue amor a primera vista. Eso es cierto. Entonces dije, oye, y además no habíamos empezado todavía. Sí, llevamos un mes con Big One. Y te dijo, oye, ¿te vendrías? Y sí. No, fue por lo de Broncano, hombre, por Dios. No, pero lo de Broncano, no, o sea, decir, tiene muchas ventajas. Gente que te saluda y tal, ¿no? Y te lo recuerda y tal. Ayer me pasó en una tienda que entré a comprar unos pantalones y entonces me dice, deme usted el WhatsApp. Y digo, pues su nombre, Hermenegildo. Dice, ya no necesito el apellido. Entonces digo, le he visto en la entrevista. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿No? Que ese vídeo se hizo muy bien. No, pero claro. Un encontronazo cuando empezó Carmena. Sí, fue muy... Claro, yo creo que te digo con pinta, dijo, este me trabajo en un banco o algo así. No, pero abogado, me lo pasé muy bien y ya te digo que el tipo me cayó muy bien y luego lo he tenido ocasión de verlo un par de veces en distancia corta, pues a raíz de aquel encuentro. Y te digo que es un tío listo y educado. O sea, conmigo ha sido siempre exquisito en cuanto a educación y luego es un tío que le funciona bien la pelota. Otra cosa es el personaje y lo que tenga que hacer en un programa, pero desde luego en la distancia corta ninguna queja. Pues oye, al que no haya visto el vídeo, si es que hay alguno que no lo ha visto, que sí, tiene más de 1 millón y pico de visitas, tiene, ¿no? O sea, no sé. ¿Quién te iba a decir a ti, Hermene? No sé, un día me enseñarás a monetizar estas cosas. No, pero eso la pasta para la láser encima. Claro. Sí, la pasta láser, sí. ¿Se la viste? Bueno, habrá servido para que le rebajen las subvenciones, por lo menos, ¿no? Te das cuenta que nada cambió desde entonces. Cuando llegaste a la entrevista pagabas a la SER y al salir de ella también. Al salir también, sí. Y ahora también sigues pagando. También sigo pagando a la SER, sí. Nosotros tenemos a nuestros socios, que es mucho más digno. No tenemos el presupuesto de la SER, ni falta que nos hace, pero tenemos a nuestros queridísimos socios, que vamos a dar ya las gracias, a Francisco de Gabá de Mar, Julio de Madrid, Alfonso Puerto de Sagunto, Leticia San Sebastián de los Reyes, Leider Pikesville, mira, expatriado, Estados Unidos, Mencía, Madrid, Paola Balúa, ¿pronuncia bien? Expatriada. Expatriada. Sí. Expatriada. 2, Juanín, que esta semana estábamos sin expatriados, estaba pasando algo raro. ¿Lo pronuncio bien, Balúa? Yo creo que sí. Vale. Y si no, pues así, ahí queda. Y Rubén de Madrid. Mil gracias por sumarse al Club de Socios de Big One. Y ya saben que van a recibir un correo electrónico para ese evento de Big One del próximo 9 de mayo. El privilegio concluye a las 12 de la noche. O sea, ya mañana ya no existe tal privilegio. Entonces, si quieren acudir, es un poco socios... como lo de Cenicienta, ¿no? Y la calabaza y tal, ¿no? Claro, sí, efectivamente, lo hacemos así. Es que Jano es muy princesa. Tienes que haberlo hecho un poquito más poético, es decir, como le dijeron a Alfonso XIII, antes de que caiga el sol, ¿no? O sea, tienes que decir antes de que caiga el sol, entonces ya eso lo interpreta la gente, pues de una manera se asoman. Le falta lírica al bueno de Jano. O para muchas cosas. Que el gallo cante, ¿no? Exacto, eso es, me ganas 3 veces, ¿no? Pues eso, ya vemos el 60% de las entradas agotadas. Así eso está muy bien. Sí. Esto no es nada fácil, ¿eh? No, tarde de expectación, tarde de decepción, que es lo que haremos. Eso decepcionar al personal. Claro. No, lo que tienes que hacer es bajar las expectativas y ya luego por lo menos los sonidos de aquello va a ser horrible, no va a venir nadie, tal, no sé qué, y luego está petado. Hombre, sí que estaría feo que reservasen la entrada y no viniesen. Eso, no, nosotros íbamos a ir. Hombre, sí, nosotros solo faltaría. Sí, nosotros sí, claro.
Nosotros vamos a estar ahí aunque ¿Queréis dar algún motivo más por el que no tenga que ir la gente? ¿Podéis decir que va a oler mal la sala también? ¿O podéis decir que se azotará el público con un zurriagazo cada uno? ¿No? Es en el CEU, una sala estupenda, el aula magna de Julián Romea. No digo, como estáis puestos a boicotear vuestro propio acto, pues llevadlo hasta el final. Me imagino pues que si la cosa sale bien nos iremos ahí a tomar algún... Algo haremos, sí. A ver, todo sobre la marcha. Que Por es muy supuesto, español. Muy sobre español la marcha. y sobre todo muy liberal. Sí, sin duda, claro. Aquí está nada de planificación. No, planificación no queremos. A las 5 sí que estaremos, pero a partir de ahí acaba la planificación. A partir de ahí sí, exacto. Como los italianos, Luca, también. Hombre, claro, el arte de la improvisación. Efectivamente. Oye, no es nada sencillo, y yo estoy mucho más en esa línea. Por ejemplo, nórdicos y tal, o si hay gente muy cuadriculada, japoneses, alemanes, no, eso no. Más mediterráneo, más mediterráneo. Sí, ¿no? Eso es lo de en la película El tercer hombre, ¿no? Cuando decían Italia con la época de los Borgia, con todos sus crímenes, etcétera, produjo pues las grandes figuras del Renacimiento. Mientras tanto, Suiza, que era un país donde no ocurría absolutamente nada, lo que produjo fue el reloj de Cuco, ¿no? Entonces, tienes la gran diferencia. La improvisación, el caos, pues te hace que afloren figuras como Miguel Ángel o Leonardo, que en cambio pues el orden y la racionalidad pues te hace que figure pues Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, con alguna consecuencia, algún sí, colateral que mejor no mencionemos. Mejor no mencionar hasta dónde puede llegar. Sí, a dónde puede llegar lo del tema de Nietzsche. Luca, nos vemos semana que viene. Perfecto, cuando quieras. Miguel, lo mismo digo. Bueno, pues si tiene que ser así, que así sea. A ver si vienes con una corbata también molona. Sí, porque además me compro un par esta semana. Vale. Pero sí, esta es muy molona. Siguen vendiendo esta sí, está mola, pero es que la semana pasada... Un toque Versace casi, está mola, pero la semana pasada... Es italiana, pero no de Versace. Algo había. No, pero la semana pasada he vivido con una que era esperpéntica. O sea, bueno, Jano, vamos a ver. El día que me dices como Velázquez, tío, critica la pintura, macho. Pero claro, no puedes venir en un polo, tío... polo no, yo no uso polo. En un jersey que lo tiras así como la botella de agua y se queda de pie. Tiene vida propia. Y criticar, pero es que tu corbata aquel día y tal. Bueno, discúlpame. Pero que eso es muy español, Rovira. Sí, totalmente. Hablábamos de los toros. ¿Qué más español hay que estar sentado a 100 metros de un toro diciéndole al otro que no se está rimando? Sí, te vas a ir, eso es España mientras te bebes un cubata. ¿Hay algo más español que eso? Sí, te vas sin torear. Te vas sin torear. Sí, así es. O como es picador que malo eres. Picador que malo eres. El pobre hombre ahí está ahí sufriendo. Claro, pues eso es España. La España que reivindicamos. Totalmente. La cual yo ejerzo con tus corbatas. Totalmente. Hermene, te veo semana que viene también. Fenomenal. Juanín, ¿hoy qué es? ¿No? Ya el lunes, jueves, claro. Ya el lunes, claro, sí. Se ha pasado la semana qué rápido. Fuerte. Sí. Pues ya el lunes. Ya el lunes. Claro, sí. Dios santo. Así es. El tiempo. ¿Cómo pasa? Pues te veo el lunes. El lunes. Y nuestro querido Héctor a los mandos también el lunes. Y a todos ustedes, ya saben que les dejamos programación durante todo este fin de semana en Big One. Nosotros regresaremos el lunes, Dios mediante, a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Big One Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.